Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición esta mañana estar aquí delante de usted. Créame que yo estaba pensando que cada vez mientras más uno predica, en lo natural pareciera ser que uno debería ponerse menos nervioso, ¿verdad? Pero realmente, hermano, yo cada vez que predico me siento bien nervioso, no sé por qué. Seguramente porque creo que la responsabilidad que cae sobre un ministro, hermano, no es solamente el hecho de compartir un tema o un rema, sino sobre todas las cosas que pudiéramos realmente entender que el Señor ha puesto un gran peso de responsabilidad sobre nuestra vida. Y de verdad, cuando uno entiende eso, hermano, de verdad que uno tiembla delante del Señor, ¿verdad? No importa si uno tiene un mes de ser pastor o tiene más tiempo. De todas maneras, hermano, uno sabe que la responsabilidad que el Señor le ha dado es grande y que así como los sacerdotes llevaban el arca del pacto, ¿verdad?, en los hombros, de la misma manera a nosotros nos toca llevar la responsabilidad también, hermano, de compartir con el pueblo esa palabra que va también dentro del arca del pacto. Gloria a Dios. Quisiera que usted me acompañara a Mateo capítulo número 3, 13, verso 3. Y quiero compartir con usted algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Dice la Escritura: y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. Acompáñenme y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por el gran privilegio, Señor, que nos das de poder estar, Señor, delante de estos siervos tuyos. Permite, Señor, que con todo nuestro corazón podamos compartir esa palabra, Dios mío, que tú siempre tienes para nosotros, porque, Señor, estamos seguros que tú, Señor, siempre reservas una porción para cada uno de nosotros cuando disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir la bendición de la administración de la palabra. Permite que venga sobre nosotros, Señor, una unción apostólica, profética, Señor, evangelística, magisterial, Señor, y pastoral, para que podamos ministrar, Señor, de una manera adecuada a tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Fíjese, hermano, que pensando un poquito en este pasaje de las Escrituras, porque realmente nosotros tenemos que entender que estamos en el tiempo final. No se oyó, ¿verdad? Yo no sé si usted ha logrado entender que estamos en el tiempo final. Y esto lo ha ministrado nuestro apóstol, hermano, y es una gran bendición la manera como él nos ha ido enseñando cada una de las cosas del tiempo final. Y también nos ha enseñado que no solamente estamos en el tiempo final, sino que estamos en el final del tiempo final. Y al estar en el final del tiempo final, entonces uno se pone a pensar, hermano, que este año de la preparación, definitivamente Dios de antemano había preparado cosas para que nosotros en este tiempo las pudiéramos recibir.
La Biblia dice que Él, hermano, ha preparado cosas para los que le aman. Y usted le ama, ¿verdad? Imagínense que no le amáramos nosotros como ministros del Señor, ¿verdad? Pero de la misma manera, hermano, también la iglesia tiene que ser preparada y preparar a la vez cosas para cuando el Señor venga. Porque, hermano, el Señor preparó de antemano. El Señor preparó de antemano al Cordero, el Señor preparó muchas cosas de antemano para que nosotros ahora, en este tiempo final, pudiéramos ser partícipes de esas cosas. Pero, de la misma manera, hermano, la iglesia tiene que estar preparando algunas cosas para cuando el Señor venga. Y una de las cosas, hermano, que yo veo en la Escritura, que la iglesia tiene que preparar, son los frutos. ¿Dice lo que le estoy diciendo? La iglesia tiene que preparar frutos, porque el Cantar de los Cantares dice: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Ahora, imagínense usted que nosotros lo que le presentemos al Señor sea higueras sin frutos. Porque nosotros como ministros tenemos que presentar a la iglesia. Tenemos que presentarla. Pero no vamos a presentar, hermano, el activismo, la apariencia. No vamos a presentar ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que presentar a una iglesia que esté dando frutos. Amén. Y usted sabe que cuando la iglesia se presenta delante del Señor, hermano, por eso es que es el apóstol Pablo el que está diciendo, porque yo tengo que presentar a la iglesia. O sea, la iglesia tiene que estar cubierta, porque, ¿sabe, hermano? En el principio, un fruto desnudó a aquella pareja. Pero en el final, un fruto lo va a tener que cubrir. Por eso es que si nosotros no presentamos a la iglesia, hermano, con frutos, olvídese. Eso va a ser tremendo. Ahora, en este pasaje de las Escrituras, hermano, usted se da cuenta que es un pasaje que seguramente usted como pastor ha predicado cuántas veces de ese pasaje. Imagínese, hermano, el sembrador salió a sembrar. Y la explicación de la parábola es que el sembrador es Jesucristo. Pero ahora, hermano, el Señor te pasó a ti y a mí la estafeta, nos pasó la estafeta. Y ahora nosotros estamos sembrando. Pero fíjese que a veces nosotros nos frustramos porque algunas semillas, hermano, no dan fruto. Y realmente el sembrador por excelencia, llamado Jesucristo, no se frustró porque unas semillas cayeron junto al camino, otras cayeron en pedregales y otras cayeron entre espinos. Él no se frustró por eso. Y nosotros a veces nos frustramos porque estás ministrando a una ovejita y estás trabajando con ella. Y a la vuelta de la esquina, hermano, la ovejita hace lo que no tiene que hacer y te termina frustrando. Pero Señor, ¿qué pasó? Si yo soy un buen sembrador, si eres un buen sembrador, pero tienes que saber que a veces la semilla, hermano, no depende de dónde caiga de parte del sembrador, sino que de la tierra que recibe esa semilla. Amén. Ahora, aquí está hablando entonces, hermano, porque mire, nosotros vemos que hay 3 tipos de terrenos aquí donde no fructificó. Número 1, junto al camino. Número 2, hermano, en pedregales. Y número 3, entre espinos. Y luego de eso hay 3, hermano, que cayeron ¿dónde? En buena tierra. Y al caer en buena tierra, entonces dieron fruto, uno al 30, otro al 60 y otro al 100. Pero fíjense, no es al 30%, ni al 60%, ni al 100%. No, al 30 por 1. O sea que se siembra 1 y se da 30. Se siembra 1 y se da 60. Se siembra 1 y se da 100, que es diferente. Amén. Ok. Entonces, hermano, ahora la pregunta es, ¿será que nosotros estamos llevando a la iglesia para que den fruto? Y que cuando se presenten con el Señor, porque mire, el Señor a los ministros no los va a analizar por los frutos que den ellos, sino por los frutos que dé la iglesia. Amén. O sea, tú puedes estar dando frutos, hermano, tener los 9 dones, los 12 frutos, los 5 ministerios, si quieres los puedes tener, amén. Pero ¿será que tu iglesia está dando fruto? Porque a ti no te van a evaluar por los frutos que tienes a nivel personal, sino que te van a evaluar por los frutos que esté dando tu iglesia. Y eso, hermano, eso es responsabilidad para nosotros. Porque a veces
veces nosotros cuando vemos que la iglesia como que no da frutos, entonces, hermanos, nosotros decimos, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer. ¿Será que realmente hicimos lo que teníamos que hacer? ¿O será que todavía nos falta hacer algunas cosas? Porque para llegar a la buena tierra, para llegar a la buena tierra, tenemos que evaluar primero si nuestra semilla no está cayendo, hermano, junto al camino. Si nuestra semilla no está cayendo, hermano, en pedregales o en espinos. Tenemos que evaluar eso. Porque puede ser que la iglesia no esté dando frutos porque todavía no hemos limpiado la tierra, no hemos preparado la tierra para que entonces, hermanos, se convierta en buena tierra. Y al convertirse en buena tierra, entonces se va a tener que dar fruto al 30, al 60 y al 100. Ahora, así rapidito, hermano. Mire, bueno, el tema que yo es frutos al 30, 60 y 100. Pero así un repaso, porque esto ya lo sabe usted, versículos no le voy a dar porque usted es pastor y usted sabe eso. Algunas cosas que estaban junto al camino. Número 1, la Biblia dice que Agar estaba junto al camino de la fuente. Pero fíjese que Agar, hermano, la Biblia nos enseña, no me voy a detener mucho en esto, solo tal vez en 1 o 2. Pero Agar, dice la Biblia, que había salido, hermano, huyendo de la casa de Abraham como consecuencia que Sara, hermano, la afligía, hermano, constantemente cuando la vio embarazada. Usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Ahora, entonces la pregunta es, ¿esta mujer tenía justificación para salir de la casa de Abraham? Sí, porque la estaba atormentando, la afligía, la angustiaba constantemente Sara. Ahora, la pregunta es, ¿y era correcto que ella saliera de la casa de Abraham? Mire qué tremendo, hermano. Porque a veces nosotros lo único que buscamos es una justificación para hacer lo que queremos. Y no nos importa si estamos haciendo o no lo correcto. ¿Otros dan gloria a Dios? Por eso es que la Biblia dice que cuando la mujer vio que el fruto era bueno, entonces comió de él, sin importar si era o no lo correcto. Pero vio que era bueno. A veces tú tienes que hacer algunas cosas en tu iglesia, hermano, o en tu vida personal, en tu familia, y lo único que te preocupa es saber si es bueno o no. Y no te preguntas si es correcto o es incorrecto. Amén. Eso es como cuando usted tiene planes y proyectos y se los lleva a presentar al Señor. Señor, por favor, ponle el visto bueno a estos mis planes. ¿Y por qué no mejor extiendes tu mano para que Él ponga los planes? No que ya le llevas el proyecto, Señor, solo tu fierrito quiero ahí, Señor. A veces así llegamos, cuando nosotros lo que deberíamos decir es, hermano, humillados delante de Dios y decirle, Señor, ten misericordia de mí, por favor, yo no sé qué hacer. A mí me sorprende las personas que siempre saben qué hacer, hermano. ¿Sí? Yo a veces me encuentro con situaciones que no sé qué hacer. A veces llegan ovejitas a pedir un consejo, a ministrarse, hermano. Y mientras están hablando, mi mente, hermano, está dando vueltas. Y yo pienso, ¿y qué le voy a decir a esta oveja? Yo no sé qué decirle. Dios mío. Como dijo una profecía, gracias a Dios que no es con espada ni con ejército, es con su espíritu. ¿Va? Porque si no, ¿qué haríamos, hermano? De repente, mientras estás ahí ministrando, el Espíritu Santo te trae la respuesta. Pero a veces, hermano, hay gente, no se preocupe, pastor, yo se le resuelvo eso. De esos hay que tener cuidado. Los que todo lo saben. Es mejor los que no saben todo, hermano. Y es que mire, otra cosa de Agar, hermano. Es que el ángel del Señor que se le apareció, le dijo, Agar, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y esas fueron las mismas preguntas que el Señor le hizo a Luzbel cuando se presentó ahí en el capítulo 1, me parece, de Job, o 2 o 1. 1 de Job. Las mismas preguntas, hermano. ¿De dónde vienes? O sea, lo que le estaba diciendo, el principio de lo que estás haciendo no es correcto. A veces, hermano, nosotros necesitamos, ¿sabe qué? Esperar el tiempo de Dios para cada cosa. No corra, amén. Bueno, sigamos, hermano, Dios mío. Tamar, bueno, aquí no me voy a detener. Tamar
¿Se recuerda usted que Judá se apartó, hermano, tras esta mujer que estaba vestida de ramera? Aquí hay mucho que hablar. Dan, serpiente junto al camino. Amén. ¿Y Dan qué significa? ¿Qué significa Dan? Juicio. Juicio. Eso quiere decir gente que pierde el discernimiento, hermano. Que en un momento, hermano, no se dan cuenta y se ponen junto al camino y no en el camino. Bueno, prosigamos. Le digo que solo Elí, el sacerdote acomodado. Ahora, usted vaya analizando, porque si alguna de estas cosas está en nuestra iglesia, ¿cómo pretendemos que den frutos al 100? No podemos, hermano. Elí era un sacerdote que, hermano, estaba junto al camino sentado y no se podía levantar porque se había engordado demasiado, no se había puesto a dieta, no iba al gym, pues va. Hermano, y no, a usted no le ha pasado que a veces se estanca y usted no se da cuenta que está estancado. Y usted dice, ¿qué estará pasando? Que siento que no avanzo y en el mismo lugar, hermano. Y usted predica y predica y predica y tiene rema y tiene revelación y sin embargo está en el mismo lugar, hermano. ¿Sabe? Eso es cuando estás pasando un desierto y no entiendes que estás pasando un desierto. Porque cuando uno camina sobre la arena, uno no avanza lo que uno realmente cree que está avanzando, hermano. Y va a darle, exponer esfuerzo y al final no está obteniendo, hermano, el beneficio de ese esfuerzo. Prosigamos. Saúl, cuando perseguía a David, dice la Biblia que estaba junto al camino. Qué tremendo, hermano, porque los que persiguen a los David siempre se ponen junto al camino para controlarlos, para ver qué están haciendo. Siempre andan detrás de ellos, hermano. ¿Y dónde andas? ¿Y qué andas haciendo? Óigame, hermano, dele libertad también a las ovejas, hombre. ¿Sabe qué hacía Saúl? David le acababa de reprender el espíritu inmundo y le estaba tirando la lanza. O sea, David le hacía bien y él le pagaba con mal. David, hermano, se esforzaba por liberarlo, porque tuviera un momento de lucidez, porque no tenía lucidez completa, sino que tenía un momento de lucidez, hermano, Saúl, y a Saúl, mientras estaba lúcido, entonces, hermano, óigame, siempre que le tiró la lanza, no estaba con el espíritu inmundo, vaya que no lo tenía, porque David tocándole el arpa estaba. Imagínense qué le hubiera hecho si hubiera tenido, si hubiera estado apoderado de ese espíritu, hermano. Cuando tenía, mire qué tremendo, porque cuando tenía, se apoderaba ese espíritu de parte de Dios, se apoderaba de Saúl, hermano, entonces él clamaba a David. O sea, enchamucado, clamaba a David para que le tocara el arpa. Y cuando ya estaba lúcido, entonces, hermano, hay gente que actúa mejor. Bueno, sigamos aquí, hermano. Pareciera que es al revés, ¿verdad? Bueno, óigame, Absalón se ponía a aconsejar a la gente que iba a pedir juicio ante el rey, hermano. ¿A dónde vas? ¿Y a qué vas? Pues voy a que me hagan juicio porque tuve tal problema con tal ovejita. Ah, si yo fuera rey. Hay que tener cuidado porque en todas las congregaciones hay Absalones, hermano. Aunque no lo querramos. Si había un Judas en 12, imagínese usted. O sea, siempre hay Absalones, hermano. Sigamos. Habían 2 ciegos. Dios mío, es que cada uno de estos. Hermano, la higuera que estaba junto al camino. El Señor cuando la vio empezó a buscar fruto. Y es que fíjese, hermano, que en la higuera sí hay que buscar el fruto. Porque lo que pasa es que la higuera antes de dar el fruto, da la hoja. Y la hoja cubre el fruto. Entonces cuando el Señor no solamente la vio, sino que Él fue a buscar. Eso quiere decir que cuando el Señor viene, hermano, en nosotros, va a buscar, no va a ver de lejos si tienes fruto, sino va a ir a buscar si verdaderamente tienes frutos.
La higuera de allá del huerto seguramente no tenía tampoco frutos, hermano, porque hojas agarraron para cubrirse aquellos. Digamos, Bartimeo, otro ciego. Pero Bartimeo, cuando fue llamado por el Señor, tiró su capa, su manto. Lo dejó atrás porque sabía que algo iba a acontecer en su vida, hermano. Mire, hermano, a veces nosotros queremos encontrarnos con el Señor y no dejamos nuestro manto antiguo. Hay oportunidades en las que yo sé que en la iglesia suya pasa lo mismo, o tal vez no solo en la mía, ¿verdad? Saber. Pero a veces, hermano, llega gente que viene de otra iglesia. ¿Pasa en su congregación? Sí, pasa. Viene de otra iglesia y entonces, mire, pastor, ya la nube allá ya no está y el Señor me mostró que aquí, como usted está la nube, para acá se vino la nube y usted feliz, emocionado, dice, gloria a Dios, qué bendición, ¿verdad? Y usted se siente, hermano, de verdad bendecido, usted se siente como nunca. Y esa persona empieza a llegar, usted empieza a trabajar, pero al tiempo, usted se da cuenta que no es lo mismo trabajar con alguien que nació en su iglesia que con alguien que no ha nacido en su iglesia. Porque aunque pasen los años, son pocos los que se logran reengendrar. Pero le voy a decir una cosa, el reengendramiento es la prueba para ver si te dan hijos, si los puedes engendrar. Porque el reengendramiento es un trabajo excesivo, hermano, de aquello que usted dice, ya lo desparasité, ya hice todo con él. Y hermano, a la vuelta de la esquina, toma decisiones que usted, Dios mío, pero si yo me esforcé con él, es más, dejé a mis ovejitas, a las que he estado criando, las dejé un tiempo para atender, y ahora veo que no hay resultado. Y a veces puede pasar 5, 10 años, y a los 10 años te das cuenta que no lo lograste reengendrar. Porque el reengendramiento no depende de ti solamente, sino depende de que ellos dispongan su corazón. Y tú puedes tener todo el anhelo y darles la mejor instrucción, la mejor palabra. Tú puedes, hermano, hacer todo lo que esté a tu alcance. Pero si ellos en su corazón no disponen de que tú eres su padre, de todas maneras nada puede pasar, hermano. Bueno, sigamos. Dios mío. Dice la Biblia que el leopardo acecha junto al camino. A mí me llamó mucho la atención, porque cuando se busca la palabra leopardo, la traducción es la bestia manchada. La bestia manchada, o el que te mancha por goteo, el que te mancha poco a poco. Entonces yo entiendo que esto es algo espiritual, hermano. Es una bestia espiritual que está atacando poco a poco, que se va infiltrando sin que tú te des cuenta. Tiene un buen camuflaje el leopardo y se infiltra dentro de la iglesia y nosotros tenemos que estar atentos. Porque, hermano, el leopardo está acechando. Nosotros a veces nos cuidamos del león, del oso y del lobo, que esos son los enemigos más frecuentes de la oveja. Pero está el leopardo que está acechando junto al camino y que a veces no lo vemos, pero que está trabajando. Y que va haciendo una obra, hermano, gota a gota, poco a poco, se va infiltrando y cuando tú sientes ya lo tienes adentro. Digamos, la Biblia dice que los de Siquem estaban junto al camino. Siquem significa hombro. Eso habla de una falsa responsabilidad, irresponsabilidad, tal vez mejor. Y luego, la Biblia también habla del profeta aquel joven. ¿Se recuerda del profeta joven? Este profeta también hizo lo bueno, pero no hizo lo correcto. De eso ya hemos hablado. Ok, sigamos. Pedregal, déjenme terminar con esto y después ya empezamos el tema. Yo sé cuánto tiempo me dieron, así que todavía tengo bastante. Mire, cuando se habla de que la semilla cayó en pedregales, número 1, se habla de legalismo.
Usted puede buscar todas las piedras esas que yo le estoy mencionando. No le puedo dar todos los versos, hermano. Se recuerda de esa piedra, ¿sabe cuál era? Cuando Jacob llegó y el pozo tenía puesta una piedra. Y dice, hermano, que ellos no movían la piedra, no quitaban la piedra del pozo hasta que todos los pastores estuvieran ahí. Pero no era porque no soportaran el peso de la piedra, porque después dice que Jacob solo la movió. Entonces no era por eso, sino que era, hermano, esto nos habla a nosotros de legalismo. Sigamos, la piedra del temor. Hermano, ¿cuántos de nosotros a veces nos hemos paralizado en algo por temor? Mire, hermano, a veces uno se involucra en grandes proyectos, pero le entra un temor cuando está a medio proyecto, porque no tiene. Yo recuerdo, hermano, que una vez nos metimos a un proyecto y yo tenía una angustia, porque empezó la actividad que habíamos, y era una actividad que íbamos a gastar un montón de dinero. Bueno, pues para nosotros era bastante, ¿verdad? Para otros podrá ser poco, pero para nosotros era bastante. Y yo no tenía nada de dinero, hermano. Dios mío, el primer día de actividad y no tenía nada de dinero, hermano. Yo estaba, y recuerdo que ese jueves, hermano, yo vine aquí en la mañana. El jueves empezaba la actividad y yo vine aquí, hermano. Y una profecía. ¿Cuántas veces te has sentado a la mesa a hacer cuentas y te has dado cuenta que no te alcanza? ¿Y cuántas veces yo te he dejado? Y es cierto, hermano. Porque yo tengo el problema que a mí sí me gusta hacer cuentas. No sé si es problema o es virtud, no sé. Pero a mí me gusta, si hago hacer, ¿cuánto vamos a gastar en esto? Y me pongo a hacer un presupuesto, y cuando miro el total, Dios mío, y lo peor de todo es que cuando ya veo cuánto gastamos, ni siquiera se parece al presupuesto. Porque siempre gastamos más. Y al final, hermano, gracias a Dios, nunca me han dejado endeudado el Señor. Pero uno a veces el temor y peor si no va a salir, y peor si... Hermano, cuando uno ya tiene el dinero en la bolsa y uno dice voy a hacer tal cosa, qué rico. Pero por lo menos yo nunca he hecho nada con el dinero en la bolsa, hermano. De veras, ¿para qué se lo voy a decir? Nunca he hecho nada con el dinero en la bolsa. Porque cuando tengo el dinero me lo gasto. Bueno, no, eso es broma. Sigamos, hermano. La piedra de tropiezo. Dios mío, si nos ponemos a ver cada una de estas, no voy a avanzar. La piedra del homicidio. Mire, dice la Biblia, hermano, que en una piedra mataron a aquellos 70, ¿se recuerda? En una piedra los mataron. Hay que tener cuidado porque a veces uno a los líderes los quiere llevar a la piedra del homicidio, hermano. Porque un día saliste a predicar a otro lado y cuando regresaste, entonces ¿qué tal? ¡Hala, hermano! Porque siempre le dicen así a uno. ¡Qué bendición! Mire, hermano, es que el hermano lo usó Dios. Era como el ángel de Jehová ministrando, le dicen a uno. Y usted dice, Dios mío, yo me desvelo por estas ovejitas y nunca dicen eso. Y ahora que me voy y digo al hermano, lo que me dice, mejor ya me voy a ir más seguido, dice usted. Ya, bravo. La idolatría. Hermano, la dureza. Mire, hermano, a veces nosotros no nos damos cuenta que nuestro corazón se puede empezar a endurecer. A todos los pastores nos pasa que hay situaciones que se nos salen del control, hermano. A todos. Y yo creo que Dios lo permite para que sepamos que realmente el que tiene el control es Él. Desde que se inventaron el control remoto, hermano. Y para los que tienen solo un televisor en la casa, ¿verdad? Solo en la sala, hermano. Y entonces mis hijos tienen una costumbre que el que llega primero, ese es el que manda, qué es lo que se va a ver, ¿verdad? Cuando yo llego le digo, muchachos, préstame el control. A la voz siempre, hombre. Dice, va. Porque yo así los molesto. ¿Tienen el control, muchachos? No, pues yo vine primero. Y empiezan a... Pero hermano, ¿sabes qué? En la obra, ¿sabes quién tiene el control? No lo tienes tú. El que llegó primero fue Jesucristo, porque Él pagó el precio por esas ovejas, hermano. Entonces, Él es el que tiene el control. Tranquilo, hombre.
Pero decía esto porque cuando hay cosas que se salen del control, entonces si nosotros sin darnos cuenta, después de frustraciones, de muchas cosas, puede empezar dureza en nuestro corazón. Y es que la dureza del corazón, hermano, no es a veces que tú quieras o ya no quieras nada con el Señor, ya no quieras estar en el ministerio. La dureza del corazón tiene sus síntomas. La Biblia dice que hay una dureza que es de la piel. A veces te empiezan a endurecer con la cobertura. Empiezas a decir, no, es que siempre que voy el apóstol, a mí me predica, contra mí predica. O lo invité a una actividad y no llegó. Y se empieza a endurecer tu piel sin darte cuenta. La Biblia también habla que las manos se pueden endurecer. Las obras. La Biblia también habla, hermano, que las palabras a veces son duras. O sea que hay diferentes síntomas hasta llegar a la dureza del corazón. Tú los puedes buscar en la palabra. Sigamos. La piedra de la necedad. Eso no debería estar en los pastores. La piedra del adulterio. Dios mío. Ay, Dios. Di que estas piedras se conviertan en la tentación. Y es que, ¿sabe qué pasa con esto de la tentación, hermano? Que siempre el Señor permite que haya a nuestra vista algún pastor al que le está yendo mejor que a ti. Siempre. ¿Verdad? Pueden haber 50, hermano, que tú pues ya construiste tu templo y ellos todavía están alquilando, qué sé yo, pero siempre el Señor te va a poner cerca, a la cuadra, te va a poner a alguien, hermano, que está mejor que tú. Y entonces te empiezas muchas veces, hermano, a frustrar y empiezas a clamar, Señor, pero si yo soy hijo tuyo, ¿por qué a qué lo bendices y a mí no? Yo oro y a qué lo bendices tú, Señor. Y empiezas. Di que estas piedras, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Empiezas a tentar a Dios porque quieres ser mejor que el otro. Y Dios lo permitió ahí, que estuviera ahí, hermano, y que fuera bendecido. ¿Sabes por qué? Para que te recuerdes de dónde te sacó el hombre. Digamos, la piedra de la acusación, hermano. La piedra de la venganza. La piedra del pecado. Ok, sigamos. A los espinos. Solo estoy diciendo 12 de cada uno. Usted puede buscar más, hermano, y de hecho hay. Número 1, los espinos nos hablan de maldiciones, porque después de la maldición sobre la tierra, espinos y cardos te producirá. Hermano, por eso es, óigame, la Biblia dice que las bendiciones vienen sobre la cabeza. Ese es el lugar donde Dios derrama bendiciones. Todo lo que Dios derrama sobre la iglesia viene sobre la cabeza. Pero como el diablo es bien tremendo, entonces vino con Jesús y le puso en la cabeza una corona de espinas. Diciendo, antes de que vengan las bendiciones, yo lo voy a maldecir. Pero como Él se hizo maldición por nosotros, ahora nosotros tenemos bendición, hermano. Aleluya. Bueno, sigamos. Aguijones. La Biblia dice que cuando le dijo a Josué el Señor, hermano, que las naciones que ellos no echaran de la tierra prometida iban a ser como espinas o como aguijones en su costado. En su costado. ¿Ya oyó? Dígale a su esposa si la tiene ahí, en su costado, dígale. Sí, hermano. Preocupaciones. La Biblia dice que son las preocupaciones de este siglo. Afanes de este siglo. El engaño de la riqueza. Mire, hermano, todo lo que involucra realmente los espinos. Ahora, yo le estoy preguntando, ¿y usted ya limpió de todo esto su iglesia? Porque nosotros decimos, si yo le pregunto a usted, ¿y usted fruto a cuánto está dando? Seguro me va a decir al 100. Sí, pero ya limpiamos de estas cosas la iglesia. Porque si no la hemos limpiado, entonces, hermano. Sí, la pereza.
La perversidad. Los espinos no hablan de perversidad también, hermano. Todo esto es un recordatorio, hermano. Los espinos nos hablan de vicios, y no solo de vicios en el sentido de un cigarro, en el sentido de tomarse un trago, no de ese tipo de vicios. Ahora hay otro tipo de vicios, hermano. Es que el diablo todo lo va cambiando, hermano. Se moderniza. Sí, sí, hermano. ¿Será que nuestros abuelitos nos engañaban a nosotros cuando nos decían que salía la Llorona, hermano? ¿Será que nos engañaban? No, ¿y por qué ahora ya no? Porque ya encontró a sus hijos, seguramente, ¿verdad? Entonces, hermano, ya no aparece. No, no, es broma, es broma. No, ¿sabe, hermano? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que como dijo el hermano, el diablo también se moderniza. No va a creer usted que el diablo se quedó siempre con la Llorona, ¿qué? Ahora es cibernético, sí. La impiedad, la desobediencia. Perdone que vaya un poco rápido, aquí también está el temor, el desprecio y los malos frutos. Los malos frutos son comparados con espinos también. Ok, bueno. Entonces ahora, la buena tierra. Gloria a Dios. Porque, hermano, realmente nosotros tenemos que estar en buena tierra. Nosotros tenemos que pedirle al Señor poder dar frutos en la tierra buena. Pero aún en la tierra buena se da fruto al 30, se da fruto al 60 y se da fruto al 100. O sea, lo que nosotros tenemos de perseguir es dar frutos al 100. Porque ¿de qué nos serviría decir, ay, yo di frutos al 30? No, hermano, si el propósito de Dios es que alcances el 100. Los muchos, ¿los qué? No. Los muchos, llamados, escogidos y fieles. Ok, está bien así. Los llamados, los escogidos y los fieles. Llamados al 30. Pero, ¿y no hay llamados allá en Entre Espinos? ¿Que andan en preocupaciones, en afanes? Ah, entonces. Mire lo que dice Marcos 4:20. Gloria a Dios. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan frutos, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Ahora, si usted nota, allá en el Evangelio según San Mateo que leímos inicialmente, hablaba, hermano, de otra manera. No es la misma traducción, no es la misma forma de expresar este verso. Aquí dice, hermano, que oyen la palabra y la aceptan. Para poder dar fruto hay que oír, pero todos oyeron la palabra, pero solo unos la aceptaron. Ahora, esa palabra aceptar se traduce como deleitarse en recibirla o admitirla. Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber si el pueblo se está deleitando en la palabra. Porque la Biblia dice, hermano, que el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en sí escarnecedores. ¿Qué dice la Biblia en el verso 2? En la ley de Jehová está su delicia, su deleite. Y será como árbol plantado junto a las corrientes de agua que da fruto. Entonces, hermano, no es solamente que la gente acepte la palabra, sí es correcto eso. No. Es que la acepten con gozo, con alegría. Eso nos está hablando a nosotros del deleite, de retornar al huerto de Dios, hermano. Tenemos que retornar al huerto de Dios, donde todo era deleite. Aún el trabajo, hermano, era un deleite. Y ahora hay algunas personas, de verdad que como el negrito del Batey, hermano, es un castigo, ¿verdad? El trabajo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a encontrar deleite, no solo, hermano, en recibir la palabra, sino en todo lo que hacemos para el Señor. Cuando te toca predicar, aún cuando estás cansado, ¿sientes gozo? ¿Sientes alegría? Pongan a un anciano porque estoy muy cansado. ¿Usted no le ha pasado que a veces usted delega para predicar a un líder?
Le dice, hermano, fíjese que necesito que me cubra porque voy a salir, voy a ir a tal lugar. Ay, hermano, fíjese que no puedo. ¿No le ha pasado así? No. Entonces a mí me pasa. Fíjese, hermano, mire, hermano, a mí cuando me dicen predicar, gloria a Dios, lo que tenga que hacer, no importa, hermano. A menos pues que haya adquirido un compromiso de ir a predicar a otro lado. Pero de lo contrario, esa es una de las cosas en las que más un ministro se debe deleitar. Ahora, si el ministro no se deleita en la palabra, ¿cómo pretende que el pueblo se deleite? Y es que, hermano, a veces la forma como trasladamos el mensaje hace que la gente no se deleite. Porque de verdad, para utilizar términos que están de moda, a veces pareciera que son tiros al marco. Entonces la gente no se deleita cuando es un tiro al marco. ¿No ha visto aquellos juegos que hacen los patojos, hermano? Que están jugando fútbol y después hacen una penitencia que se pone uno en la pared y los otros le tiran. Así parecía, de espaldas. Así están. Óigame, hermano, a veces sí pareciera que está la iglesia. Y el pastor con la hora, ponete ahí pues. Y quiere que se deleite todavía, hermano. Y cuando le da, gloria a Dios, dice todavía. Hermano, es que ¿sabe qué? Nosotros tenemos una bendición. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Padre que nos ha enseñado la administración de la palabra. Nos ha enseñado, hermano, cómo exponer la palabra. Entonces nosotros también no se trata aquí solo venir a recoger un nombre para que mi iglesia sea de Benecer. No. Hermano, si nosotros aquí también venimos, cuando a alguien le dice, ay, es que usted se parece. Y es que un día me dijeron a mí, todos los de Benecer igual predican. Ay, ¿qué quería? ¿Qué quería? Que predicáramos diferentes. Y hermano, para eso tenemos un Padre. Amén, para ministrar la palabra. Y entre risas y bromas, cuando se siente, ya le metieron la espada hasta el fondo y ya solo le están dando vuelta, hermano. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. ¿No se da cuenta que así hace nuestro apóstol, pues? Y usted se acaba de reírse. Y otro poquito, y otro. Y cuando siente, ya ni moverse puede, hermano. Sigamos. Mateo 13:23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye, oye y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Ahora, aquel decía que la aceptaba, ahora este dice que la entiende. Ahora esa palabra entender se traduce como, bueno, ahí tiene todas las traducciones usted, hermano, como entender, como entendido, pero se traduce como juicioso. Y juicioso, otra vez, vamos al discernimiento, hermano. O sea que una persona mientras está recibiendo la palabra tiene que tener discernimiento. Imagínese usted que cuando el apóstol Pablo le predicaba a los de Berea iban a comprobar si lo que Pablo decía era correcto. Yo, el primer pastor que tuve, él decía, yo no quiero, decía, que ustedes vengan como aquellos pichones que están en el nido y que cuando la mamá llega, entonces abren la boca de este tamaño, decía, y la mamá les mete ahí. Yo quiero que ustedes disciernan lo que yo estoy diciendo, decía. Y hermano, gloria a Dios, tenemos un Padre. Pero también tenemos discernimiento. ¿O no? ¿O nosotros solo venimos a venir? Amén, gloria a Dios, todo lo que digo. No estoy diciendo que haya dicho algo malo, no. Lo que le quiero decir es que nosotros con discernimiento tenemos, porque si no hay discernimiento, entonces no hay entendimiento. Y si no hay entendimiento, no hay fruto. Entonces nosotros necesitamos, hermano. Sí, gloria a Dios, sí, eso lo dice la Biblia en tal lado. Esto corrobora aquello, esto tal cosa. Usted está analizando la palabra del Señor, hermano, y Dios le está dando más.
Entonces nosotros tenemos que tener discernimiento, porque sin discernimiento no se puede entender la palabra del Señor. Y para tener discernimiento necesitamos al Espíritu Santo. Sigamos. Lucas 8:15, le puse los 3 evangelios. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra, oiga, con corazón recto y bueno. Allá dice, son los que oyen, pero aquí dice con corazón recto y bueno. Oiga, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Entonces aquí ya agrega que hay que retener la palabra. Primero era deleitarse en ella, después entenderla con discernimiento, pero aquí está diciendo que la palabra la tenemos que retener. Entonces, no se trata de que tú te sepas los versículos. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuál fue el tema que compartió el hermano Billy Munster la semana pasada? Gloria a Dios, yo también lo vi. No estuve, pero lo vi. Oigan, hermano, gloria a Dios que te acuerdas que retienes la palabra. Pero ante todo, no solo retienes el logos, sino que sacaste de eso para tu vida. Porque mire, hermano, gloria a Dios por la profundidad de la palabra, ¿verdad? Pero ¿y la aplicación de ella? ¿Y la aplicación de ella? A mí me gustó mucho lo que decía un siervo de Dios, que no voy a mencionar su nombre, pero que usted conoce. Y él decía que en un pie tenemos el conocimiento y en otro pie tenemos la experiencia. Y que hay algunos que andan cojos, porque solo con conocimiento, pero no hay experiencia. O sea, para poder caminar necesitamos conocimiento y experiencia. Conocimiento y experiencia. Conocimiento y experiencia. Hermano, realmente, ¿de qué sirve que nosotros nos llenemos de conocimiento y no tengamos experiencia? Entonces, esa palabra retener es mantenerla firme. Que esté siempre el recuerdo en tu mente, en tu corazón, hermano, de esa palabra. Porque cada día que tú predicas, no que recibes un mensaje, que predicas, Dios te está enseñando algo. Dios te está predicando a ti, ¿sí o no? Sí. Gloria a Dios. Ok. Bueno. Ahora, entonces en la tierra buena, se oye con corazón recto y bueno. Se acepta, se entiende y se retiene para dar fruto con perseverancia. Ok. Pero entonces, ¿cuál es la buena tierra? ¿Qué dice la Biblia que es la buena tierra? Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena. ¿Cuál era esa tierra buena, hermano? Canaán. Gloria a Dios. Entonces, si vamos a dar frutos en Canaán, es porque ya dejamos Egipto y el desierto. Pero ¿será que realmente ya dejamos Egipto y el desierto? Y la otra cosa, ¿y será que el desierto y Egipto ya salió de nuestro corazón? Porque puede ser que físicamente ya dejamos Egipto y ya dejamos el desierto. Pero puede ser, hermano, que todavía el desierto y Egipto, no solo Egipto, porque el desierto también se mete en el corazón. Ay, hermano, pero si el desierto es una tierra de pruebas. No, si en el desierto todo era gratis. Y hay gente que así le gusta, hermano. Es más, algunos buscan la cobertura porque piensan que les van a dar dinero para construir su templo. Porque tienen el concepto del desierto, todo gratis, cobertura gratis, agua gratis, maná gratis, vestidura gratis, zapatos gratis, todo era gratis. Pero en Canaán la cosa ya no era así. Porque en Canaán el principio era, si tú obedeces, yo abro el cielo y entonces riego la tierra donde sembraste tu semilla para que te produzca en abundancia. O sea que el principio de Canaán era la obediencia. Pero en el desierto, hermano, habían muchos desobedientes, pero ahí se quedaron también. Amén. Entonces tenemos que analizar, porque, hermanos, si nosotros como ministros no hemos sacado el desierto, no hemos sacado, y óigame lo que le voy a decir, cuando le digo de las cosas gratis, aún de las cosas gratis que te puedan dar las ovejas.
Te juntas con alguien que tiene una fábrica de muebles y le empiezas a decir, es que viera, hermano, que mis muebles ya no sirven. Más atrevido, como hizo otro hermano, ¿verdad? Más atrevido que un pastor llegó a la casa de un hermano y el hermano tiene sus muebles preciosos, hermano. Y le dijo, hermano, el Señor no le ha revelado que sus muebles son para mí, le dijo. Más atrevido todavía. Pero ¿sabe qué? Hay ovejas, hay pastores que hacen que sus ovejas les estén regalando continuamente cosas. Este mes tenés el privilegio de hacerme el súper. Mire, usted piensa que eso no se da, hermano, pero se da. ¿Sabe por qué? Porque tienen el desierto en su corazón y quieren todo gratis. Y piensan que como son siervos de Dios, todo les va a venir gratis. Y claro, la Biblia dice, este es mi siervo, yo lo sostendré. Pero el siervo también tiene que trabajar, hermano. El siervo también tiene que esforzarse. El siervo también tiene que hacer la obra de Dios. No se trata de que aquí vengo yo, hermano, y ya todo. No, hermano. Si hay que trabajar, Dios te va a suplir todo porque Dios es bueno. Hermano, y el que es siervo de Dios sabe que Dios lo ha sostenido hasta aquí. Amén. Dios nos ha sostenido. Pero, hermano, hemos trabajado también. Amén. Bueno, entonces la tierra buena es la tierra de Canaán. Ahora mire, Números 32:11. ¿A qué horas tengo que terminar, hermano? Gloria a Dios. Son tremendos. A las 12:05 me dieron el tiempo, ¿verdad? 11:05, perdón. Sí, amén. Números 32:11. Ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años arriba verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente. O sea que el desierto era para seguir fielmente al Señor, para entrar a la tierra de Canaán. O sea, nosotros, hermano, ponemos Egipto los llamados, desierto los escogidos, y los fieles los metemos, no, pero los fieles los prueban en el desierto, para introducirlos después ahí. O sea que la prueba de fidelidad está en el desierto. Entonces Dios nos va a probar a nosotros como ministros, para que a su vez, hermano, nosotros podamos ministrar a la iglesia. Eso quiere decir que en la tierra buena se da fruto al 30, al 60 y al 100. Pero, como vimos en el verso anterior, hermano, hay pruebas de fidelidad. Entonces, la primera prueba de fidelidad es que te van a probar en lo poco. Y en lo poco, hermano, te prueban como un siervo. Buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Se recuerda de un tema que compartió el apóstol? De ser probado en lo poco, en los pocos peces. ¿Se recuerda? En los pocos panes y todo lo que él compartió. Ahora, pregunto, ¿ha sido probado en lo poco? ¿Ha sido probado en lo poco? Porque Dios, cuando te prueba en lo poco, no es porque esté molesto ni enojado contigo. Dios lo que quiere es que te quiere poner en lo mucho. Pero para ponerte en lo mucho te tiene que probar ahí en lo poco. Tienes que pasar esa prueba de fidelidad. Y a veces qué difícil es, hermano. Cuando uno tiene que dejar su trabajo, vamos. Y uno dice, gloria a Dios, la iglesia ya va dando lo suficiente para que yo me dedique a tiempo completo. Así que ahora doy el paso. Y cuando da el paso, vienen las finanzas y para abajo, hermano. Es que Dios es tremendo, hombre. Y se vienen las finanzas. Dios mío, Padre, pero si yo renuncié y ni indemnización me dieron porque yo renuncié, Señor, ¿qué voy a hacer? Y empieza la angustia, hermano. Te están probando en lo poco. Y es que a veces cuando tú estás pasando lo poco, tú piensas que no tienes nada. Pero la Biblia dice que al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene, o sea, sí tiene, pero él piensa que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará.
Por eso es que la prueba de fidelidad en lo poco es bien tremenda, hermano. Porque a veces tú piensas, ya no hay nada. Y sí hay. Siempre hay. ¿Qué tienes en casa? Pues ahí, solo un poquito, ya nada. Ya es más, muerte hay ahí en esa vasija. Ya ahorita nos íbamos a morir con mi hijo. Hermano, lo poco puede ser mucho en las manos de Dios. O sea que Dios lo poco lo convierte en mucho. No es que te pasa realmente a otro lugar donde vas a encontrar mucho. No, no, no. Lo mismo poco Dios lo multiplica y te da lo mucho. Ok, número 2. La Biblia dice que nos van a probar en las riquezas injustas, en nuestra fidelidad en las riquezas injustas. ¿Para qué? ¿Para qué te ponen en las riquezas injustas? ¿Para qué te prueban? Para darte lo verdadero. El que es fiel en las riquezas injustas, entonces yo le doy lo verdadero. Entonces Dios te quiere dar lo verdadero, pero te va a probar con lo injusto. Porque de lo poco te pasa lo mucho. Ahí te prueba en lo injusto. Ok, número 3, te prueba en lo ajeno. El que es fiel en lo ajeno, le dan ¿qué? Lo propio. José tuvo que ser fiel en lo ajeno. David tuvo que ser fiel en lo ajeno. Moisés tuvo que ser fiel en lo ajeno. Hermano, muchos siervos de Dios tuvieron que ser pasados por lo ajeno. Y es que a veces uno empieza a considerar que lo ajeno le pertenece. Como aquellas personas que ya tienen 15 años de alquilar en un lugar y entonces empiezan a decir que la ley dice que cuando ya tiene tanto tiempo puede quedarse con la propiedad. ¿Ha oído eso? ¿Ha oído eso? Hay guardianes que algunas personas los han puesto a cuidar un terreno, a cuidar, y hermanos se han quedado después con las propiedades. Pero eso pasa también, hermano, con los ministros, que a veces son probados en lo ajeno y empiezan a considerar que eso ajeno ya es propio. Por eso hay que hacer el testamento, dice el hermano. Sí, es cierto, hermano. Es cierto. Ahora, entonces fíjese, hermano, que cuando te prueban en lo ajeno, te están probando como siervo. Cuando te prueban en lo injusto, como mayordomo. Pero cuando te prueban en lo ajeno, te están probando como hijo. Porque al único que se da lo propio, la herencia, es al hijo. Entonces Dios te prueba en lo ajeno para ver si eres o no hijo. Por eso, cuando uno tiene líderes que se apropian de ovejas, que usted les ha encomendado a ministrar en un discipulado y de repente abren su iglesia, esos no son hijos, no pasaron la prueba de lo ajeno. Y no se preocupe usted, porque tampoco las ovejas que él se llevó eran suyas. No se preocupe, Dios solo las proveyó ahí para probarlo a aquel. Y dice que se llevó 100 ovejas mías, no eran suyas, hombre. Se las habían puesto ahí para probarlo a él, las suyas son las que le quedaron, porque el hijo permanece en casa, el siervo no. Entonces, hermano, nosotros tenemos que pasar por esta prueba. Ok. Dios mío, me quedan 10 minutos. Ahora, entonces, ¿se recuerda del versículo que leímos donde dice esta tierra que yo le di a Abraham, a Isaac y a Jacob? En un momento le voy a explicar por qué digo yo que Jacob es el del fruto al 30. En un rato, ahí me recuerda si se me olvida. Pero mire, hermano, mejor se lo digo de una vez. ¿Sabe qué? Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que Abraham tuvo su hijo a los 100 años. Isaac a los 60. Entonces yo por deducción digo que Jacob es el del fruto al 30. Porque usted revisa, Abraham a los 100 años, Isaac a los 60 años. Y Jacob no dice la Biblia, pero yo deduzco que es a los 30. Porque se vale, yo también tengo el espíritu, dijo Pablo. Perdóname, hermano, pero... Y como la Biblia dice, menciona varias veces, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ese es un proceso al que nosotros tenemos que alcanzar. No se trata de dar frutos al 30, se trata de dar frutos al 100. Lo que pasa es que cuando el Señor venga, algunos van a estar a medio proceso y los va a encontrar con fruto al 30. Otros van a estar al fruto ya a 2/3 del proceso y entonces, hermano, van a estar dando fruto al 60. Pero algunos ya van a estar dando frutos al 100% como Abraham. Ahora,
Entonces, cada uno de ellos, cuando tuvo sus hijos, hermano, porque dentro de la tierra de Canaán habían diferentes lugares, eso es lógico, ¿verdad? Cada uno de ellos dio frutos en un lugar específico. O sea que nosotros no solo debemos de estar en Canaán, sino en el lugar en Canaán donde se dan frutos al 100. Eso es lo que necesitamos. Amén. Ahora, Génesis 35, 24. Hijos de Raquel, José y Benjamín, verso 26. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Ahora, mire hermano, Padán Aram significa el campo cultivado o el campo de tu cosecha. Ahora, lo tremendo es que Jacob llegó a ese lugar porque su padre Isaac lo envió ahí para librarlo de Esaú. ¿Se recuerda? Eso quiere decir que, mire, no me vaya a malinterpretar, no me vaya a malinterpretar. Eso quiere decir que cuando nosotros no somos enviados de parte del Padre, entonces estamos en las manos de Esaú. Por eso, hermano, yo cuando vine a este ministerio, a mí el apóstol no me envió a Sheila. Pero cuando vine a este ministerio, yo le pedí que él orara como que me estaba enviando. Porque nosotros necesitamos estar en el lugar donde nuestro Padre nos necesita. Mire, nosotros no debemos de estar en el lugar donde nosotros creemos que debemos de estar, sino donde nuestro Padre nos necesita. Por ejemplo, hermanos que todavía no tienen iglesia aquí, si les preguntáramos, ¿y ustedes dónde quisieran tener su iglesia, hermano? Tal vez algunos pensarían en, no sé, tal vez Estados Unidos, tal vez, no sé en qué lugar, hermano. Pero óigame, usted lo que tiene que hacer es decirle, apóstol, aquí estoy, como una flecha en su aljaba, envíeme para donde usted me necesite. Eso es lo mismo que le decía de ponerle al Padre los proyectos. Aquí, póngame su visto bueno, apóstol. No. Apóstol, aquí estoy. Me meto en su aljaba hoy, como un hijo. Porque Jacob, hermano, cuando Isaac se dio cuenta que Jacob corría peligro, entonces lo lanzó para Aram, y allá estaba el campo cultivado donde Dios bendijo a Jacob. Entonces, ¿quieres dar frutos al 30? Deja que te envíen. Deja, hermano, que sea el Señor el que te ubique a través de tu cobertura. Dice la Biblia, cuando usted lee, hermano, estos versículos, dice, y Jacob, obedeciendo a su padre, se fue para Aram. Ahora, óigame, y no se pudo haber ido a otro lugar, Jacob. ¿Y por qué se fue para ahí? Porque ahí lo envió su padre. ¿Y sabe qué sucedió? Hermano, ahí consiguió esposa en Padán Aram. No una, 4. Como dijo un hermano. No, mejor, sigamos. Génesis 30, cuando es que me queda poco tiempo, mejor me apuro. Además sucedía que cada vez que los más robustos del rebaño se apareaban, Jacob ponía las varas a la vista del rebaño en los canales para que se aparearan frente a las varas. Ahí le dio Dios la visión. Hermano, en Padán Aram le dio una visión de cómo él tenía que hacer con las ovejas para que se multiplicaran. Claro, todo eso tiene una explicación, yo no me voy a detener, solo le quiero hablar. Hermano, número 1, ahí consiguió esposa. Número 2, ahí consiguió la visión para el ministerio que Dios le estaba llamando a Jacob. Número 3 dice, así prosperó el hombre en gran manera y tuvo grandes rebaños, siervas y siervos y camellos y asnos. Hermano, el principio para poder ser bendecido es que tú te ubiques en el lugar donde te necesitan. Mire hermano, ¿ha oído cuando el apóstol dice, necesitamos un pastor para no sé dónde? ¿Quiénes se apuntarían? Qué difícil, ¿va? Qué difícil, hermano.
Bueno, para usted no, pues para mí es difícil. Para mí es difícil. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Si al final él dijera, te vas a tal lado, amén. Yo sé que el principio de la obediencia me va a bendecir a mí. Y sé que otra de las cosas que sé es que nunca me va a llevar a un lugar donde él sabe que yo no voy a funcionar. Yo sé que si él mueve a alguien es con un propósito. Entonces mire Jacob, prosperó. Ok, pasemos esto. Isaac, el fruto al 60. Mire lo que dice Génesis 25:26. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. 60 años. Pero el lugar donde estaba, hermano, el lugar donde estaba Isaac, dice, y sucedió después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac y habitó Isaac junto a Beer Lahai Roi, que significa el pozo del viviente que me ve, pero también significa la visión, el pozo de la visión de la vida. O sea, hermano, hay un campo cultivado, hay una cosecha preparada para ti en Padán Aram. Pero después de eso vas a tener que seguir una visión. ¿Sabe qué hizo Jacob después? Hermano, salió de retorno y fue con su padre. Bendecido, prosperado, a mostrarle a su padre todo lo que Dios había hecho con él. Ahora, hermano, Isaac, cuando tuvo a sus 2 hijos, ¿sabe? Él estaba habitando en el pozo del viviente que me ve. ¿Sabes una cosa? No importa que Dios te prosperó. Tú tienes que saber que Dios siempre está viendo lo que tú haces. Hay gente que cuando ya prospera, voy a decir algo, cuando ya prospera, ni siquiera quiere venir a las reuniones de los jueves. Porque ya, no estoy hablando por los que no vinieron, no. Yo sé que los que no vinieron puede ser que tengan diferentes razones. No estoy hablando de eso, hermano. Ni es tiro al marco tampoco. No, de verdad. Lo que le quiero decir, hermano, es que nosotros tenemos que mantener nuestra humildad. El pozo del viviente que te ve, el que te supervisa constantemente. ¿Dónde estás, Adán? Es que tuve miedo porque... Entonces uno se puede esconder cuando tiene miedo de que le vean algo. Qué difícil, ¿verdad? Había un corito que decía, Dios te ve, mira bien el camino donde vas. Así que cada vez que haga algo, recuerde, Dios te ve. Sigamos. Ahí, en ese lugar, Jacob también tuvo su encuentro con su esposa, en el pozo del viviente que me ve. O sea, Jacob fue transparente para buscar esposa delante de Dios. Ahí oró por su esposa, en ese lugar oró por su esposa y Dios le oyó. Y su esposa fue cuando concibió sus 2 hijos. Estoy terminando. Abraham, el fruto al 100. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y Abraham plantó un tamarisco en Berseba. Ahí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Hermano, Berseba significa el pozo del juramento. Y también significa el pozo de los 7. El pozo del pacto. ¿Sabe? Nosotros tenemos que aprender a tener pacto, hermano. Y eso tiene que ver con fidelidad. Y la prueba más grande de fidelidad, Dios nos la pone en nuestra propia casa, en nuestra propia cama, con nuestra esposa. Porque el que no es fiel con su esposa, ¿cómo lo será con la esposa del Señor? Yo no estoy hablando de no tener problemas, hermano. Porque aunque no somos partidarios de aquel dicho de que mal de muchos consuelo de tontos, no somos partidarios de eso, pero
¿Usted ha tenido problemas con su esposa? Ahí está mi esposa, yo tenía problemas con ella. Pregúntele cuántas veces le he echado de la casa. Sí, pregúntele, a ver si alguna vez le he echado. Pregúntele si alguna vez le dije, pues aquí se terminó todo, pregúntele. No, hermano. Porque la fidelidad no se demuestra en los momentos de alegría, de gozo, sino en los momentos cuando estás pasando tus problemas. Ahí se demuestra la fidelidad. Por eso la Biblia dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Pero eso es lo mismo que se tiene que manifestar en nosotros. Hermano, tú tienes que aprender a ser fiel sin importar las circunstancias. Un día me decía una hermana, mire hermano, me dijo, ahora sí mi esposo va a saber lo que es sufrir una infidelidad. Así me dijo. Entonces le dije, usted lo único que va a hacer, si hace eso, es demostrar que siempre ha tenido eso en su corazón. Usted no puede ser infiel porque le fueron infiel. Usted tiene que ser fiel aunque le hayan sido infiel. Hermano, tenemos que aprender a... Denle un aplauso al Señor. No sé si este olorcito es para que termine ya o qué, ¿verdad? O qué mensaje me estarán enviando, no sé, hermano, pero... ¿Sabe? En Berseba se alcanza perfección. El pozo de los 7. Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Cuando tenía 99. Lo único que le faltaba a Abraham era dar fruto a los 100. ¿Sabes, hermano? Necesitamos dar fruto. Pero ese fruto, no te estoy hablando del fruto del Espíritu. No te estoy hablando del fruto de justicia. No te estoy hablando de los frutos del reino. Te estoy hablando de dar frutos hijos. Hijos. Estás dando frutos. Estás dando como frutos hijos. Porque los primeros frutos que tú tienes que tener como hijos son tus propios hijos. Porque a veces son tus hijos, pero parece que no son tus hijos. Porque cada vez que quieren hablar contigo te tienen que pedir una cita. Porque tienes tiempo para las ovejas, pero nunca para ellos. Entonces no parecen hijos. Entonces, los primeros que tienen que ser frutos, hermano, que se muestren como hijos, son tus propios hijos. No estoy diciendo que no atendamos a las ovejas, no me va a malinterpretar. Pero necesitamos un equilibrio. En Berseba, a Abraham lo probaron. Ahí fue cuando Dios le habló de la prueba. Después se lo llevó al monte Moria. Pero en primer lugar le habló. Ahí Dios le habló de la prueba, de entregar a su hijo. Ahí en Berseba. ¿Y sabe qué? Como él tenía pacto con Dios, Abraham sabía que ese era el hijo de la promesa y que algo iba a acontecer. Cuando tienes a tus hijos que ya dieron fruto, ¿te atreves a presentarlos delante de Dios? ¿Te atreves a decirle, Señor, este es mi hijo, pero aquí lo presento? Abraham titubeó, porque Abraham, hermano, Abraham hizo 3 altares voluntariamente. Dios se le apareció, hizo un altar, Dios le habló, hizo un altar, pero la 4ª vez que hizo el altar no lo hizo voluntariamente, sino que Dios se lo demandó. Le dijo, ahora me vas a hacer altar, porque tú en lugar de hacer altar te pusiste a hacer banquete, te pusiste a hacer fiesta. Y fiesta sin altar termina en desgracia. Entonces Abraham se puso a celebrar por su hijo, pero se olvidó de que cada vez que Dios se le manifestaba, él hacía un altar. Pero ahora que cumple la promesa, se olvida del altar y se pone a hacer un banquete. Entonces Dios se lo demanda. Y cuando se lo entregó, recordando a Abraham el pacto que tenía con Dios, porque ya había hecho un pacto, recordando ese pacto, entonces Abraham se lo presentó. Y entonces Dios le dijo, ya sé que temes a Jehová. No le hagas nada al muchacho. Se lo entregaron, se lo devolvieron. Y así, como cuando iban subiendo el monte, hablaron de un cordero, pero lo que encontraron arriba fue un carnero. De la misma manera,
en esa subida el hijo maduró. Cuando tú subes a tu hijo al altar y lo presentas en el fuego, entonces tus hijos maduran. Porque cuando los presentas en el altar, tú le estás diciendo: Señor, yo lo formé, yo lo engendré, yo hice esto, pero la gloria es para ti, Señor. Y lo presentas. Cuando presentas ese fruto, hermano, no hay mejor cosa, de verdad, que pelear las batallas con hijos. Por eso es que Abraham, cuando peleó aquella batalla, los nacidos en su casa, los adiestrados en casa, los formados en casa, los que eran como sus hijos, eso se llevó a la batalla. Puede ser que no sean los más diestros, pero sí son los fieles. Puede ser que no sepan nada de armas, pero son los que Dios te ha entregado y que nunca te van a traicionar a ti. Nunca te van a traicionar a ti. Vamos a orar, hermano. Gloria a Dios. Hermano, necesitamos dar frutos para Dios. Pero no solo frutos al 30. Necesitamos dar frutos al 60. Que sea un proceso el 30. Que el 30 no sea, hermano, nuestro destino final. Ni siquiera estar en la tierra que sea nuestro destino final. Sino que nuestro destino final sea empezar llegando a la tierra para fructificar al 30 primeramente. Después al 60. Y después al 100 por 1 como Abraham. Que cuando dio su fruto más grande, el fruto más grande no es que tengas un templo, hermano, megatemplo. El fruto más grande no es que tengas 1000 ovejas o más. El fruto más grande, hermano, no es que hables en lenguas. Gloria a Dios por eso. El fruto más grande es cuando estás dispuesto a que aquellos hijos que formaste los puedes presentar en el altar. Y lo que tú no has podido lograr con ellos, Dios lo perfeccionará en Berseba, en el altar. Ahí los madurará el Señor. Ahí trabajará con ellos el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos conscientes que un día tenemos que presentar delante de ti aquellas ovejas que nos has puesto a ministrar. Yo te vengo a pedir, Padre, por favor, que tú tengas misericordia de nosotros. Y que por medio de tu Espíritu Santo, Dios, nos ayudes, nos enseñes, nos des la sabiduría, Señor, para poder hacer de la iglesia un fruto al 100 por 1. Un fruto de perfección, un fruto de pacto. Señor, quizás en este momento pudiéramos estar limpiando la tierra de pedregales, de espinos. Quizás, Señor, colocando la semilla en el camino. Señor, pero ayúdanos para que al entrar a la tierra buena, a la tierra donde fluye leche y miel, que entendamos que el principio de la obediencia es la que nos va a llevar a nosotros a dar frutos al 100 por 1. Así como Jacob, que se puso en las manos de su padre para ser enviado como una saeta al lugar donde tú tenías para él un campo cultivado, un campo de su cosecha. De la misma manera, Señor, que nosotros también, Padre, podamos llevar a las ovejas a esa dimensión, pero que no las dejemos ahí porque ya han recibido una cosecha, porque ya han prosperado, sino que pasemos a la siguiente etapa, Dios mío, a dar frutos al 60, como Isaac, que en el pozo del viviente que me vio, se
presentó delante de ti, Señor, y oró clamando para que su esposa pudiera dar fruto. Dios mío, y tú lo escuchaste, porque conocía su corazón íntegro, transparente delante de ti. Dios mío, Él se presentó en aquel pozo, Señor, para que tú lo examinaras, para que hicieras una radiografía espiritual de su vida, y de acuerdo a su integridad, que tú, Señor, le concedieras la petición de su corazón. Padre, yo te suplico, pero que no nos quedemos aún ahí, sino que seamos gente de pacto. Que aun cuando, Señor, tú le pediste a Abraham que te sacrificara aquel hijo, él confiaba y sabía, Señor, que tú cumplirías tu promesa con él. Y confiando en esa promesa, Señor, quizás con dolor en su corazón, pero presentó aquel fruto en tu altar para que tú lo maduraras, para que tú le hicieras alcanzar esa dimensión. Porque como escrito está, Señor, en tu palabra, cuando el apóstol Pablo dice: yo planté, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo das tú, Señor. Que eso se cumpla en nuestra vida, que entendamos que aunque nosotros hacemos una obra, lo sobrenatural siempre viene de parte tuya. Que no podemos atribuirnos con banquetes, Señor, el fruto que estamos viendo, sino que debemos de presentarlo a ti. ¿No será que esta mañana, hermano, debes de presentar algún fruto delante del Señor? ¿No será que esta mañana el Señor te está diciendo que vayas al altar y que presentes ahí el fruto? Quizás sea tu propia iglesia, quizás sean tus logros, quizás sean cosas que has alcanzado, que debes de presentarlas delante del Señor. Quizás sea la revelación de la palabra que Dios te ha dado. Quizás sean los mensajes que has predicado. Quizás sea la cantidad de ovejas que Dios te ha dado, el templo que has construido. Quizás sean los líderes que Dios te ha entregado. Quizás sea el ministerio, hermano, que Dios ha puesto en tus manos. Si tú estás dispuesto a entregar algo delante de Dios, ponte de pie un momentito, hermano, y dile: Señor, no me puedo atribuir este fruto. Dile: Señor, aquí te presento mi Isaac. Aquí te presento mi Isaac, Señor. Porque ese fruto no lo logré yo, lo lograste tú. Así que es el altar el que muestra que yo estoy dispuesto a entregártelo. Yo no sé qué tendrás que entregar, amado hermano, pero cuando llegas a dar fruto al 100, hay que presentar ese fruto delante de Dios para que sea Él el que tenga toda la honra. Todo lo que tú presentas en el altar es la muestra que te has despojado, que te has liberado de eso para darle honra y gloria a tu Señor. Todo lo que tú llevas al altar es porque tú entiendes que no te pertenece, sino que es de Dios. Padre, aquí te presentamos nuestro Isaac. Aquí te presentamos nuestro Isaac. Dios mío, ten misericordia. Dios mío, ten misericordia. Por favor, Señor, recibe, Dios, nuestro Isaac. Señor, lo presentamos delante de ti. Lo presentamos. La perfección está en que te atrevas a despojarte de lo que según tú te ha costado, pero que ha sido obra de Él. Aunque haya esfuerzo de alguna manera tuyo, pero aún el esfuerzo que has recibido proviene de parte de Dios. Recibe, hermano, esa fortaleza para despojarte. Recibe esa convicción para poder liberarte y decirle: Señor, la gloria es tuya, la gloria es tuya.
Señor, este ministerio no sería nada si no es por tu gracia y por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, presenta tu Isaac, presenta tu ministerio, tu talento, tu don, hermano, lo que has recibido de parte del Señor, hermano, está en el lugar que está. ¿Sabes? Que ese don, ese talento, ese ministerio está en alto. Pero la única manera que permanezca en alto es que esté en el altar. Que esté en el altar. Si no está en el altar, puede dejar de estar en alto, puede ser derribado. Porque quizás sea el fruto de nuestra altivez lo que estamos presentando. Pero cuando tú te despojas y lo presentas en lo alto, en el altar, ahí estás mostrando que le estás dando la gloria y la honra a Él. En esa unción preciosa, hermano, del Espíritu Santo sobre nuestra vida, en esa unción preciosa, prepara tu ofrenda para entregarla delante de Dios. Así como Abraham preparó la mejor ofrenda también. La Biblia dice que Abraham era rico en oro, en plata y en ganado, pero no presentó eso, presentó una mejor ofrenda, que era su propio hijo. Porque tu ofrenda no es la cantidad que des, sino la disposición de tu corazón para entregar lo que tú más amas. Y cuando tú das lo que más amas, lo material viene a ser un complemento, porque Dios primero vio la ofrenda a Abel y después vio su ofrenda. Así que en el nombre de Jesús, Padre, recibe nuestras ofrendas también, Señor. Presentamos ofrendas delante de ti, Dios amado, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Ofrendemos, hermano, con todo nuestro corazón. Ahí no estás en tu lugar, canta conmigo. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Yo quiero serle fiel, quiero serle fiel. Dale un aplauso al Señor fuerte, a quien rendimos toda nuestra vida, nuestro corazón. Oh sí, Señor. ¿Cuántos se gozan por esa presencia maravillosa del Señor? Amén. El Señor está con nosotros. Usted puede levantar sus manos ahí donde está sentadito y decir al Señor: Señor, gracias, porque grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas, Señor, porque tú eres grande. Amén. Le paro un aplauso al Señor por ese Dios grande que tenemos. Amén. Creo que cantemos juntos y declaremos esa grandeza del Señor en esta hora. Amén. Y te alabaré, oh Señor, e invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras, y te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Y grandes
son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Así es. Gloria a Dios.